Disponen ahí. Pues vamos arrancando. Bienvenidos todos otra vez a los Grand Rounds de Oftalmo Education por Oftalmo Salud. A todos nuestros participantes les voy a pedir por favor que cierren su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbalo en el chat. Le hacemos llegar aquí al doctor Gorka. Igual a la gente que nos sigue por redes sociales, escríbanlo y le hacemos llegar. Bueno, con ustedes va a estar moderando la sesión de hoy la doctora Ani León. Ella es su especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola, Diego, muy bien, gracias. Bueno, Ani, te dejo para que presentes a tu invitado del día de hoy. Vale, genial. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, un especial, inmenso agradecimiento al doctor Gorka que está trasnochando esta noche para ilustrarnos un poquito. El doctor Sesma es oftalmólogo pediatra, se formó en Venezuela, su actividad universitaria y de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y luego realizó su especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Hospital de Niños de Houston, Texas. Actualmente se destaca como jefe del Departamento de Oftalmología Pediátrica en el Hospital King Khaled de Arabia Saudita. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros por este medio. Bienvenido, doctor, y estamos inmensamente agradecidos. Gracias, Ani, por tu invitación. Gracias a la gente de Oftalmo Education, al doctor Izquierdo, a Oftalmo Salud, por esta gentil invitación. Para mí es un honor estar con ustedes aquí hoy. A los que se unen a esta transmisión, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, como hacemos desde que empezó estas cosas por el Zoom, ¿verdad? Ya no sabemos a qué hora son. Aquí son las 2:30 de la mañana, o son las 3 de la mañana, pues. Y bueno, yo quería decirles que bueno, que no todos nos fuimos para Perú, que algunos nos tuvimos que ir para otro lado, expulsados para otro lado. La idea de hoy es hablarles un poquito de algunas cosas de estrabismo, algunos casitos de estrabismo, en función de lo que conversamos Ani y yo previamente. Quisiera empezar diciéndoles, bueno, ¿dónde es que estamos? ¿No? ¿Dónde es que estoy? Porque la gente muchas veces confunde. Cuando uno dice que uno está en Arabia Saudita, la gente dice, ah, sí, estás en Dubái. Le digo, no, bueno, estamos cerca de Dubái, pero realmente Arabia Saudita se encuentra dentro del centro, toda la península ibérica, la península arábica es Arabia Saudita. Yo estoy en ese punto rojo. Eso es Riyadh, la capital del reino, es un país de 30 millones de habitantes. Y hacia la derecha es donde ustedes pueden ver, hacia la derecha es donde ustedes pueden ver los Emiratos, Qatar, Omán, Kuwait, pero Arabia Saudita no es Dubái. Esta es la cuna del Islam. Aquí hay dos ciudades que son las ciudades sagradas para esa religión, que son Medina y la Meca, y quizás eso es lo que la hace muy famosa. Pues bien, en este lugar, este es el hospital donde estoy trabajando, se llama el King Khaled Eye Specialist Hospital, es un hospital público que lo dirige el Ministerio de Salud, es un hospital terciario de referencia. Nosotros recibimos casos de todo el país, incluso de otros países. Recibimos pacientes de Jordania, recibimos pacientes de Omán, de Yemen, de los Emiratos muchas veces. Entre residentes y fellows son alrededor de 90, 45 adjuntos, tenemos 1.300 empleados y tenemos 250 camas. Es un gran hospital, pero no es un hospital general, es un hospital estrictamente oftalmológico. Es un gigantesco ambulatorio oftalmológico. Toda la población médica que desea hacer oftalmología, 80% de los oftalmólogos se entrenan en este hospital, han sido entrenados en este hospital. Fue fundado en el 1984 y bueno, aquí es donde estamos. Ya entrando en tema, yo voy a presentarles una serie de casos y a partir de esos casos de los que les voy a hablar, vamos a ir sacándole pedacitos a eso. En este caso les voy a presentar un niñito de 4 años de edad que se presenta a nuestra consulta con una hipotropia del ojo derecho, como ustedes pueden observar ahí. Y el niño venía presentando desde nacimiento
esa característica de hipotropia del ojo derecho y elevación del mentón. Cuando lo vimos, ustedes pueden observar cómo el ojo derecho está en hipotropia y cómo hay esa limitación y esa caída del ojo, ese shoot down del ojo hacia, cuando hace abducción, con una limitación importantísima para la elevación del ojo, especialmente en aducción. Y pues, bueno, nosotros llegamos al diagnóstico de un síndrome de Brown. Decidimos en este caso, porque el niño tiene una hipotropia en la posición primaria de la mirada y tiene limitación importante de la elevación en aducción y tiene elevación del mentón, decidimos operarlo. El procedimiento que decidimos hacerle es colocar un expansor de silicona, que es una de las opciones que se ofrecen para él. Bueno, lo primero que hacemos en estos casos es hacer un test de deducciones forzadas, que tanto se habla. Bueno, esto es una forma práctica de hacerlo, cortesía del doctor Mohamed Shamrani, uno de los adjuntos de nosotros en el hospital, donde él lo realiza de esta forma, que me parece bien interesante, ¿no? Fíjense cómo hay cuando él trata fíjense la diferencia entre el ojo derecho y el izquierdo, cómo fácilmente el izquierdo del ojo hace excursión hacia ese cuadrante, y cómo en el ojo derecho hay una restricción, hay una limitación para supra, y ven, hay limitación ahí, y en este caso fácilmente. Entonces, pues eso es lo que define básicamente el síndrome de Brown, ¿no? Esa fibrosis, o esa fibrosis congénita, o esa fibrosis del tendón del oblicuo superior, y por tanto decidimos hacerle un expansor de silicona. Muchos de ustedes lo habrán hecho, pero como la idea era hablar de algunos interesantes casos, algunas cosas, pues bueno, decidimos traerle esto. Ahí tienen el código QR, ustedes lo pueden escanear y van a tener acceso a la cirugía, por si la quieren ver más tarde, o la quieren compartir con sus residentes, con sus fellows, o si para ustedes mismos. Pues básicamente se hace una incisión supranasal, se engancha el recto superior. Después de eso, pues aislamos el recto superior, disecamos un poco el recto superior y hacemos el enganche del tendón del oblicuo superior. Se diseca cuidadosamente, tratando de, primero, hacer el hooking completo del tendón. Segundo, una vez que está eso, tenemos que tratar de evitar romper mucho la cápsula donde él viene. En este caso, se pasan 2 suturas absorbibles, Bioquil 6.0, a lo largo del tendón, ¿no? La idea de esto, a partir de aquí podemos hacer muchas modificaciones de la técnica, entre ellas no usar el expansor de silicón, sino usar estas técnicas, pero en vez de usar no absorbible, usamos mersilene, y usando el mersilene podemos hacer lo que se llama chicken sutures, ¿no? O sea, que es pasar la sutura y cuando una vez que hacemos la tenectomía podemos adaptarlo, ajustarlo en esto. En este caso usamos una banda de silicón 240 de 6-7 milímetros por la severidad del caso. Se pasan las suturas a través de las esquinas. Esta técnica fue descrita originalmente por Ken Wright y funciona bastante bien, ¿no? Y no es complicada, yo particularmente considero que hoy día, pues, hay otras técnicas más sencillas que pueden funcionar igualmente, ¿no? Entre ellas la tenectomía. Bueno, hacemos la tenectomía y una vez hecha la tenectomía del oblicuo, pues se adaptan. Uno de los trucos para hacer esta técnica, que originalmente no está descrita por Wright, es que él corta el tendón al principio, ¿no? Yo les sugiero que, como hicimos aquí, pasen sus suturas, pasen la banda, y al final es que cortan. Eso le va a facilitar mucho el asunto. Bueno, simplemente se colocan uno o 2 puntos en la conjuntiva y esa es la cirugía. Antes de finalizar, siempre hacemos el test de tracciones a ese momento para verificar que ha habido liberación del tendón, porque pudiera ocurrir en algunos casos que quedaran fibras del tendón del lóbulo superior y entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Este es el resultado postoperatorio. Una de las cosas que les quería decir es que nunca esperen que una vez que ustedes hacen cualquiera de los procedimientos para síndrome de Brown, tenectomía, sutura ajustable,
esterotomías parciales, cualquiera de esos procedimientos. Nunca esperen tener una elevación en abducción como en el otro ojo. Ustedes van a probablemente mejorar la hipotropia, como en este caso ven aquí. La hipotropia desapareció, probablemente van a mejorar la elevación del mentón, pero siempre les va a quedar una limitación para elevación en la abducción. Este es el preoperatorio en la foto de la derecha, y ustedes ven cómo inmediatamente en el postoperatorio, pues el niño ya no tiene hipotropia, y ese no soy yo el que está empujándolo, por si acaso, ¿no? Ese es uno de los fellows. Fíjense cómo existe una limitación, pero cuando ustedes comparan al paciente en posición primaria de la mirada, el paciente ya no está en hipotropia. Hay mucha discusión en relación a esto, mucha discusión si vale la pena colocar una banda de silicón cuando podemos hacer simplemente suturas. Y eso es cierto, absolutamente cierto. Ustedes pueden lograr los mismos efectos sin necesidad de estar colocando un elemento que puede generar reacción a cuerpo extraño. Nosotros hacemos muchas bandas de silicón. Como esto es un hospital terciario, pues la incidencia, la casuística que tenemos de Brown es alta. Y tenemos casos donde se ha descrito, por ejemplo, extrusión de la banda de silicón. Hasta ahora nosotros nunca la hemos tenido, pero está descrito, está publicado. Sin embargo, si ustedes me preguntan, yo les sugeriría que pudieran hacer simplemente, por ejemplo, con un Mercilene, hacer lo que se llama chicken sutures, que es simplemente pasar la sutura por ambos lados como lo hicimos nosotros, y en vez de colocar el expansor, usar la misma sutura como el expansor, como un espaciador. Funcionan igual las dos técnicas, o las técnicas que usamos para este fin. Otra cosa que sería interesante en estos casos es que puede ser ajustado. Si el paciente es un adulto y el paciente coopera, uno puede, modificando la técnica del expansor, uno puede en un momento determinado ajustar las suturas. Aquí ven, por ejemplo, una de las técnicas propuestas por Goldberg, parecido, donde ellos cortan el tendón, ¿no? Y ahí pasa la sutura. Entonces, pues es una forma de ajustar, es una forma de hacerlo. Yo les propongo esta. Uno pasa un esquema sencillo donde se pasan las suturas, ¿no? Donde tenemos el tendón. Esta es la que yo particularmente hago cuando hay adultos cooperadores. Aquí una cosa interesante es que los pacientes no son cooperadores. O sea, por ejemplo, en Venezuela, donde yo trabajé toda mi vida en la unidad oftalmológica de Caracas, estas cirugías nosotros las hacíamos con anestesia local y el paciente cooperaba absolutamente. Aquí, cuando uno le plantea al paciente, vamos a hacerlo con anestesia local, lo miran a uno muy, muy feo, ¿no? Entonces, culturalmente es difícil. Muchas veces, no digo que nunca, pero el porcentaje de cirugías bajo anestesia general en estos casos es muy elevado en comparación con mi experiencia en Venezuela. Esta es la técnica. Yo corto el tendón, pero no lo cortan antes, sino simplemente pasan la sutura, anudan, ponen una seda encima con el segundo nudo, y eso, al hacer el segundo nudo, cuando liberemos esa seda, vamos a quedar absolutamente en el primer paso, cuando lo jalamos, y eso nos permite ajustarlo en el postoperatorio. Ahí tienen un QR de la autora Stacy Panels, gran amiga, que presenta este tipo de técnicas o similares técnicas para el uso de tratamiento del síndrome de Brown. Pueden copiar el QR y disfrutarlo después. Muchas veces, esto es un lema que muchas veces yo me lo planteo día a día, ¿no? Cuando no tenemos la solución a un asunto, muy probablemente es que no tenemos el conocimiento para resolverlo. Y entonces, si eso nos motiva siempre a decir, oye, ¿qué puedo lograr yo para resolver ese específico problema? Ese es el único camino que la ciencia tiene para avanzar. Por eso que todos nosotros como cirujanos tenemos que tener estas tres cosas en nuestra mente cada vez que estamos haciendo una técnica quirúrgica. Ser creativo, tener imaginación, y lo más importante es mantener simple el procedimiento. Porque simple no es fácil. Simple significa haber ido a la profundidad de un problema y tratar de buscar la solución más sencilla. Así como hizo Einstein. Nadie se puede imaginar que esas 4 letras que están ahí
explican cómo funciona el universo. Y este señor fue a la profundidad para dar una respuesta simple. Pues mi invitación a ustedes como oftalmólogos, como colegas, es tratar siempre de buscar la simplicidad de las cosas. Keep it simple. Ese concepto nos va a ayudar siempre en cirugía, sobre todo cuando estamos en procesos de aprendizaje, de entrenamiento, cuando hay fellows, cuando hay residentes, que tratamos muchas veces de ceñirnos a lo que vimos y no usamos nuestra creatividad y nuestra imaginación para mantenerlo simple. Eso nos va a llevar a una reducción importantísima de las complicaciones en todos los procedimientos quirúrgicos que nosotros realizamos. Estos son tips que están básicamente dirigidos a residentes y a fellows. Una de las cosas que sabemos es que a menor tiempo quirúrgico, menor complicación. Una de las cosas es la cantidad de... Es interesante, si ustedes algún día tienen el chance, por favor grábense la cirugía. Llámese de estrabismo, llámese de cataratas, llámese de glaucoma, llámese de retina. Grábenla. Y cuando la graben, cuenten lo siguiente. Vean cuánto tiempo tienen haciendo maniobras innecesarias. Mídanlo en tiempo. Digan, oye, mira cuántos segundos pasé yo intentando hacer el mismo paso y no funcionaba. Miren cuántas veces estuve yo fuera del campo quirúrgico sin hacer nada. Miren cuántas veces intenté una maniobra y no funcionó. Si ustedes analizan eso, hacen insight, primero lo hacen solos en la casa o lo hacen después en grupo. Esa estrategia de aprendizaje está garantizado que les va a permitir a ustedes acortar su periodo de aprendizaje. Nosotros aquí en King Halle tenemos un departamento de wet lab. Y antes que el residente o el fellow vayan a quirófano, nosotros pasamos tiempo con ellos haciendo precisamente esto, enseñando las técnicas, analizando los tiempos, analizando las maniobras, analizando todo. Y eso hace increíblemente que el conocimiento, que el aprendizaje se haga exponencial. En Venezuela lo hacíamos en la Universidad Oftalmológica de Caracas, el doctor Pereira, pues eso fue una de las cosas que nos enseñó siempre, y eso permitía que el residente, cuando llegara a la cirugía, ya tenía bastantes más ideas y tenía otros miedos que superar, diferentes a los miedos básicos, que yo me he dado cuenta que durante el tiempo la gente en cirugía comete siempre los mismos errores, que son errores de técnica quirúrgica básica. Entonces, si nosotros analizamos y nos sentamos y hacemos wet lab, que pueden ser wet lab muy sencillos, no tienes por qué tener una cantidad de cosas, y nos enfocamos en las cosas básicas, yo les puedo garantizar a ustedes que todos ustedes van a mejorar muchísimo y mucho más rápidamente su proceso de aprendizaje de la cirugía. No miren el wet lab como un castigo, no miren el wet lab como que me están mandando que yo no sé, no tiene nada que ver con eso. Si ustedes utilizan esa herramienta, les puedo asegurar que va a funcionar. Este hospital sigue los lineamientos del ACJME, que es el cuerpo en Estados Unidos que se encarga de valorar y regular la formación de los residentes de los Estados Unidos. Y hoy día en los programas de posgrado de los Estados Unidos es mandatorio, así como hay una rotación por retina o por glaucoma, es mandatoria un número de rotaciones por wet lab. Si el residente no pasa eso, pues no puede obtener su título. Entonces, esas son ideas que dejo para que, si les sirven, las puedan tomar. Volviendo al tema que nos trae hoy aquí, les presento un caso de un paciente de 35 años de edad, con un antecedente, con una historia de un accidente de tránsito hace 2 años, y el paciente viene a la consulta quejándose de diplopia torsional con tortícolis, en este caso la cabeza reclinada a la izquierda. Miren la visión que el paciente tenía. Fíjense que clínicamente cuando lo evaluamos, el paciente se presentaba con la extorsión del fondo de ojo, y cuando lo medimos esa extorsión, nos dio una extorsión, una cyclotorsión de 10 grados. Basados en estos hallazgos y en otras cosas, pues llegamos al diagnóstico de una parálisis traumática del cuarto nervio. Como ustedes saben, el cuarto nervio quizás es la más común de nuestras parálisis en oftalmología, más allá del sexto nervio en la población general, pero en oftalmología el cuarto nervio es muy, muy, muy común, muy frecuente, y como ustedes saben, pues puede tener muchas características. Puede presentarse más con hipertropia, puede presentarse más con otras cosas, pero en este caso particular el paciente venía con diplopia torsional, cosa que es muy incómoda, cosa que es muy difícil para el paciente,
Y el procedimiento de elección en estos casos es lo que se conoce como el procedimiento de Arada-Ito. ¿En qué consiste ese procedimiento? Bueno, consiste simplemente en agarrar al oblicuo superior cerca de su inserción, agarrar las fibras anteriores, digamos que de la mitad anterior del tendón, separarlo de su parte posterior y anteriorizar esas fibras y llevarlas cerca del recto lateral para disminuir esa capacidad torsora que en este caso por una parálisis está haciendo el oblicuo inferior. En este caso en particular, nosotros lo que queremos es disminuir esa exciclotorsión. Déjenme volver atrás para enseñarles entonces en este caso el abordaje es un abordaje supratemporal, una incisión de Fornix. Fíjense, yo voy a parar un segundo aquí el video para mostrarles algún detallito. El ojo nos habla. Y si ustedes se fijan, previo a eso, ustedes pueden ver cómo los vasos que están en la esclera nos están diciendo que estamos muy cerca del recto superior. Eso a la hora de hacer el hooking del músculo. Eso nos permite decirnos, bueno, está cerca del recto superior. Y la forma de hacer el hooking, muchas veces hay una maniobra que sobre todo los retinólogos hacen, y no tengo nada contra mis amigos los retinólogos, y mucha gente cuando está aprendiendo, cuando hacen el hooking de los músculos, hacen como que si estuvieran como los vaqueros cuando están lanzando la cuerda, y entonces hacen el hooking inmediatamente, que después que hacen el hooking rotan el gancho. Por ejemplo, en este caso es un recto superior, rotan el gancho hacia la nariz o rotan el gancho hacia el lado exterior, y lo que logran con eso es, primero, muchas veces no hacer el hooking correcto del músculo, sino lo que hacen es romper parte del músculo o no engancharlo completamente. Entonces, este pequeño tip de ver los vasos, y si es un recto superior, ir hacia atrás, y si es un recto superior, mover el gancho hacia abajo, eso nos va a permitir agarrar al músculo completamente sin romperlo, sin engancharlo parcialmente. Fíjense, el gancho está mirando hacia abajo. En este caso, pues simplemente hacemos el hooking del oblicuo superior, dividimos las fibras anteriores, pasamos unas suturas en esa porción anterior, y cerca de su inserción, una vez que pasamos esas suturas, vamos a cortar esas fibras que están insertadas en ese cuadrante, con la idea de, al cortarlo cerca de la inserción, no peleen tampoco por la inserción, lo pueden hacer un poquito antes y les va a funcionar. Al tener esas fibras cerca de la inserción, cuando las cortamos, las vamos a trasladar cerca, las vamos a poner un poquito anterior y las vamos a trasladar hacia el recto lateral, hacia ese cuadrante. Usualmente eso se hace, dependiendo del paciente, eso se hace alrededor de 6, 7 milímetros después de la inserción, como ustedes ven ahí, ¿no? Eso de recto lateral las pasamos ahí un poquito, unos 6 milímetros. Y un consejo que les doy en este momento es, antes de apretar la sutura, revisen el fondo de ojo en este momento. Y ustedes pueden revisar el fondo de ojo y van a verificar si el paciente aún persiste extorsión. Por ejemplo, en este momento, en vez de apretar completamente, vayan haciéndolo poco a poco, gradualmente, y vayan viendo el fondo de ojo hasta que vean cómo la extorsión desaparece. Porque nosotros lo que queremos en estos casos muchas veces es mandar al paciente a intorsión. Si el paciente tiene 10 dioptrías prismáticas de extorsión y nos quedamos, o sea, la tendencia es que podamos quedarnos cortos en la cirugía. Entonces, mi sugerencia es, mientras van haciendo esto, antes de terminar, vean el fondo de ojo. Fíjense que la pupila está dilatada porque nosotros vamos viendo, cuando estamos copiando en directa, vamos viendo la torsión del ojo. Ahí está el QR. Cuando nosotros nos enfrentamos a la diplopia torsional, es algo realmente difícil, algo realmente incómodo para el paciente y para el oftalmólogo. En estos casos de diplopia torsionales, tenemos que siempre tener presente pues, la función ciclotorsora, y se parece mucho a estas paletas, a estas chupetas, a la capacidad torsional del ojo. Cuando nos encontramos frente a estas situaciones, tenemos que entender estos siguientes conceptos. Si el paciente está haciendo fusión, y tenemos que entender que la fusión torsora usualmente
nos da alrededor de unos 15 grados, cuando mucho. Entonces, si nosotros logramos que el paciente, supónganse ustedes que el paciente tiene 15 grados, 20 grados de extorsión, la meta es meter al paciente dentro de ese escotoma de supresión, y para eso tenemos que reducir esos 15, por lo menos tenemos que quedar en menos de 8 grados, en 5 grados para lograr nuestro objetivo. Si nosotros no comprendemos a este paciente, además, la otra cosa importante es, en la evaluación preoperatoria, es estar absolutamente seguros que el paciente está fusionando. Porque si el paciente no fusiona, el paciente va a venir al día siguiente en el postoperatorio con un revólver a querer matarnos, porque no está funcionando. Hay una cosa llamada el horroris fusionis, o el fusions erroris, que al paciente no poder funcionar, ustedes lo van a dejar con esta diplopia torsional y no se va a poder resolver. Entonces no le ofrezcan cirugía si el paciente no fusiona o si el paciente no suprime. Normalmente en estos rangos, si ustedes logran que la cirugía quede por debajo de los 5 o 4 grados, el paciente va a quedar dentro de la zona del oróptero y va a quedar agradecido. Pero importante entender, la amplitud total de la ciclofusión son 15 grados. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que nos planteamos cuando vemos estos pacientes con estas características? Pues básicamente estas 4 patologías que ustedes ven ahí. Algunos tips para diferenciar algunas cosas. Bueno, más común es la parálisis del oblicuo superior. Si ustedes ven que el paciente tiene menos de 10 grados de exciclotorsión, eso les puede decir a ustedes que el paciente, esa parálisis es unilateral. Pero siempre tengan presente que el cuarto nervio puede ser bilateral. Hay otros signos que nos dicen acerca de la bilateralidad de una parálisis del oblicuo superior, pero la magnitud de los grados de extorsión nos pueden ayudar. Si ustedes ven que el paciente tiene más de 15 grados, puede ser bilateral. En este caso particular, el paciente tenía más de 10 grados y sin embargo era unilateral. O sea, por eso hay que estandarizar los casos, hay que particularizar los casos, pero esas son pistas que a veces nos pueden ayudar. Una cosa importantísima con eso es que la exciclotorsión aumenta con la mirada hacia abajo. Otros pacientes con orbitopatía tiroidea, más que exciclotorsión, tienen inciclotorsión. Y estas son las características que los pacientes tienen. Normalmente los pacientes con parálisis del oblicuo superior tienen patrones en B más que en A. En este caso, con orbitopatía tiroidea, pues estas son las características que les pueden ayudar a ustedes a hacer el diagnóstico diferencial. Se ha visto que en estos casos, más que ir sobre el oblicuo, tenemos que ir sobre la órbita y descomprimir la órbita. Y muchas veces el problema no está primariamente en el oblicuo superior, sino además tenemos problemas con el oblicuo inferior, con el problema orbitario de la oftalmopatía tiroidea. Y el último diagnóstico de diferenciación es el skew deviation, que es un problema prevestibular de los núcleo vestibular prenuclear, con trastornos de desviaciones verticales, pero hay otros hallazgos neurológicos y en el MRI que nos pueden ayudar al diagnóstico diferencial. Básicamente, igual que el oblicuo inferior, que es bien raro, pero los pacientes más bien cursan con inciclotorsión. Otras causas que pueden inducir este tipo de diplopias torsionales y que tenemos que tener presentes es el uso de anestesia perivulvar, ¿no? Se han descrito hay bastantes publicaciones que hablan alrededor de esto, y la otra cosa es la cirugía de cerclaje escleral, que nos puede inducir ciertas diplopias torsionales, especialmente cuando en el cerclaje se incluyen oblicuos en lugar de solo mantener los rectos enganchados o pasados. Básicamente, el Arada-Ito que ustedes vieron nos corrige entre 8 a 10 grados de extorsión. Si tenemos más, pues tenemos que considerarlo, hacerlo binocular, hacerlo cirugía en los 2 ojos. Y como les dije al principio, cuando estamos viendo el fondo de ojo, tenemos que hipercorregir, tenemos que llevar al paciente a intorsión. Eso es muy importante. Ahora, supongan ustedes que Arada-Ito pues no me funcionó. ¿Qué otras opciones puedo tener yo en un momento determinado? Bueno, yo pudiera hacer transposición horizontal de los músculos verticales. Y esa es otra opción que
que me permite, pero fíjense qué poco poder de corrección tiene. Corrige hasta 5 grados. Y entonces para corregir, esto es un tip para que lo tengan, lo anoten, para saber hacia dónde deben mover los músculos. En este caso, para corregir estas ciclotorsiones, el recto superior lo debe mover hacia afuera y el recto inferior moverlo hacia adentro. Esto nos puede ayudar, pero no como tratamiento primario. Yo les aconsejo que si el oblicuo superior les está diciendo tengo un problema, vayan a por él, trátenlo, opérenlo y complementen en un momento determinado la cirugía si el paciente queda con trastornos residuales después de una banda o de una tenectomía o de cualquiera de esos procedimientos que se hacen, pues pueden acudir a este procedimiento como plan B. Aquí les enseño esta aplicación, probablemente muchos de ustedes la tienen. Si no la tienen, pues bájenla, es bien simpática, es gratis y les permite tomar las 9 miradas de la posición diagnóstica para sus pacientes. Funciona muy bien, es muy simpática y bueno, se las recomiendo. Aquí tenemos un caso bien interesante de un paciente de 40 años de edad con una historia de una endotropia desde la infancia. Le hicieron 2 cirugías, le hicieron retroceso de ambos rectos medios, después le hicieron resección de ambos rectos laterales y el paciente viene con una endotropia residual. Como ustedes ven ahí, la visión, como ven, es esta y esta es la refracción del paciente, con un paciente con una elevadísima miopía. Cuando evaluamos las posiciones en la mirada, ustedes pueden observar cómo en posición primaria hay una gran endotropia y cómo el paciente cuando trata de elevar, hay limitación también para la elevación. El paciente no puede elevar muy bien sus ojos. El paciente tiene una endotropia de 65 días de diafragmática con elevación para elevación y esto es muy importante tenerlo presente. Cuando ustedes vean un paciente con estas características, este es un paciente que tiene un diagnóstico que se llama Heavy Eye Syndrome. El Heavy Eye Syndrome antiguamente se llamaba Strabismus fixus, pero el Heavy Eye Syndrome es un problema muy diferente a una simple endotropia congénita o infantil o acomodativa. El problema es un problema anatómico por la longitud axial de estos globos oculares. El globo ocular es tan grande que induce desplazamientos del músculo recto superior y del músculo recto lateral. Incluso el ojo se desplaza dentro de la órbita por su crecimiento, por su gran tamaño. Entonces, el procedimiento que se describe para esto es lo que se llama la técnica de Yokoyama. La técnica de Yokoyama lo que consiste es, fíjense ustedes en este trabajo, ustedes pueden ver en estas resonancias magnéticas cómo la relación entre el recto superior y el recto lateral está alterada. Entre el recto superior y el recto lateral, si ustedes trazan una línea desde el centro del ojo, normalmente hay un ángulo que se produce entre esos dos músculos que anda alrededor de los 110, 120 grados en condiciones normales. Bueno, en los pacientes con Heavy Eye Syndrome, esta relación está totalmente alterada y ese ángulo puede irse hasta 180 grados. Entonces, realmente lo que está ocurriendo es que el recto superior se desplazó nasalmente, que el recto lateral se desplazó inferiormente y que producto de eso incluso el globo ocular se desplazó superotemporal dentro de la órbita. Entonces, el procedimiento que se plantea es unir parte del cuerpo muscular del recto superior con el cuerpo muscular del recto lateral, tratando de desplazarlos para tratarlos de acomodar anatómicamente eso con unas suturas o con una banda, y al modificar esa estructura, el paciente mejora su endotropia. Ese es el concepto del Yokoyama. Esto es para decirles que sí, en 110 grados es la relación normal que hay entre los músculos. Fíjense cómo los globos oculares en esa tomografía inferior está desplazado, está rinconado superior temporal en ambos ojos, ¿ok? Cuando vean pacientes con estas miopías grandes, con esta endotropia, este es su primer diagnóstico a tener presente. Aquí tienen otra imagen donde, fíjense, este es de este paciente, donde ustedes pueden observar cómo el ángulo entre el recto superior, eso que está metido nasal superior allá, eso es el recto superior, que está desplazado, igual que el recto lateral está desplazado inferiormente. Igualmente los globos oculares desplazados superior temporal. Entonces,
el concepto que se plantea Yokoyama es este. Originalmente él decía, bueno, si dividimos las fibras del recto superior y pasamos así, y pasamos una banda, eso puede mejorar aquí tienen el QR con el artículo original del doctor Yokoyama. Nosotros hicimos una modificación del Yokoyama en este caso. ¿Cómo está rodando? A ver, está rodando. Hicimos una incisión fornix en el cuadrante superotemporal. En este caso, bueno, se libera el ateno. Vamos a hacer lo siguiente, enganchamos el recto superior, lo aislamos, disecamos un poco, sin mucha disección, simplemente para aislar las fibras. Enganchamos el recto lateral, hacemos lo mismo. Y una vez que está disecado, usamos una banda 240 usada en retina y la pasamos como si fuéramos a hacer un cerclaje. La pasamos debajo del recto lateral. Fíjense lo siguiente, eso es más o menos a unos 12 milímetros, 14 milímetros. Yo hago estas dos incisiones en la esclera. Esa es la forma como yo aprendí a hacer los cerclajes y como yo aprendí a hacer esta técnica. Yo no se las recomiendo en estos pacientes porque son pacientes muy miopes con escleras muy delgadas y el riesgo de perforación es alto. O sea, ustedes pueden hacer ese tipo de pasaje de la banda escleral en ese cuadrante si se sienten muy seguros de la técnica. Es más fácil y mi sugerencia es que fijen la esclera a ese nivel, a unos 12 milímetros del limbo, con suturas de Mercilli. No hagan ese túnel. Pero si ustedes se sienten confiados, pueden, o sea, y con conocimiento, lo pueden hacer. Pues simplemente pasamos la banda, y al pasar la banda, yo normalmente una vez que uno pasa la banda, yo le paso un Mercilli en el medio de la cincha para evitar que haya deslizamiento de esto. Una de las cosas que es importante en este caso es que ustedes pueden hacer este procedimiento solo y además pueden en un momento determinado hacerle retroceso en los rectos medios. Se puede combinar normalmente si las desviaciones son de más de 60 dioptrías. Una buena idea es combinar el Yokoyama con retroceso de ambos rectos medios. En este caso el paciente ya había sido operado de ambos rectos medios. El segundo ojo lo hizo, yo no voy a seguir con el segundo ojo, lo hizo el fellow, pero en función del tiempo, pues vamos a seguir adelante, ¿no? En el postoperatorio, el paciente de 65 pasó a tener 20 dioptrías prismáticas y ustedes me pueden decir, bueno, doctor, pero todavía tiene desviación residual. Sí, evidentemente, pero muy, muy probablemente este paciente tenía 90, 100 dioptrías prismáticas cuando llegó la primera vez a la cirugía. Y un detalle que es interesante en estos casos que como mensaje para la casa que deben llevar es que los pacientes con heavy eye syndrome nunca se les debe hacer resección del recto lateral. Cuando ustedes hacen resección del recto lateral, eso empeora las cosas en estos casos. Lógicamente, ustedes ven un paciente que viene a su consulta con una endotropia, como fue este caso, el muchacho le hicieron un retroceso de ambos rectos medios, como tenía residual, le hicieron resección de ambos rectos laterales y el paciente seguía teniendo el problema. Entonces, en pacientes con heavy eye syndrome está totalmente contraindicado la resección de los rectos laterales, porque como ustedes ya vieron, al resecar yo estoy empeorando la situación anatómica de ese paciente. El procedimiento de elección en estos casos es hacer Yokoyama. Este paciente andaba muy contento después de la cirugía y les añado otro caso. Este caso ya está, el siguiente caso ya lo mandamos a publicación, o sea, ya fue aceptado para publicación, ya pronto estará. Este era un caso similar con heavy eye syndrome, una paciente de 70 años con una historia de una alta miopía, operada de catarata y operada de desprendimiento de retina hace muchos años. Esta era la visión preoperatoria y fíjense la desviación que la paciente tenía. Una paciente con una gigantesca limitación para la abducción y para la elevación. Basados en la historia, basados en los hallazgos, basados en el fondo de ojo, con una historia antecedente, pues nosotros llegamos al diagnóstico. Esta paciente tenía un heavy eye syndrome, pero a esta paciente le habían hecho un cerclaje. Entonces, en ambos ojos. Entonces, en la película cambia un poquito porque
ya con cerclaje, pues no es el mismo ojo a la hora de decidir cirugía o no. Y entonces, pues nosotros decidimos plantearle a la paciente hacerle el Yokoyama. Y este es el resultado. Lamentablemente, yo no tengo el video, no lo tengo, hay fotos de la cirugía, pero no del video porque en este caso entramos como a las 5 de la tarde y entonces ya no había quien grabara la cirugía. Pero le hicimos retroceso de ambos rectos medios, o sea, y en este caso nos tropezamos con el cerclaje que estaba debajo del recto medio. Mi sugerencia es cuando ustedes vean pacientes que tienen cerclaje y hacen cirugía, eso puede ser razón de una clase completa. Cuando tú tienes cerclaje, mi sugerencia es no peleen con el cerclaje, ahí, o sea, aíslen el músculo y utilicen cirugía flotante, técnicas de handback. Incluso yo tengo pacientes que hemos hecho aquí donde yo he anclado con técnicas flotantes, yo he anclado las agujas en el cerclaje, cerclajes que tienen muchísimos años. Mucha gente dice, déjame remover el cerclaje porque me fastidia, porque si el cerclaje no te estorba, déjalo, no te va a hacer nada mal. Entonces a este paciente le combinamos retroceso a ambos rectos medios y le hicimos Yokoyama. El problema estaba en que ya había un cerclaje previo, entonces la fibrosis, los tejidos, la cicatrización era muy difícil y sin embargo lo logramos. Esta paciente incluso en el postoperatorio tenía una exotropía de 10 dioptrías, pero estaba muy, muy, muy feliz. Yo la he ido siguiendo y la vi no hace sino un par de meses y está muy, muy, muy bien. Entonces, para tener presente el Heavy Eye Syndrome como una de las características de eso. Hay un diagnóstico diferencial que es con el Sagging Eye Syndrome. Y eso fue descrito no hace mucho tiempo por el doctor Joseph Dimmer. Y Joseph Dimmer dice que, por ejemplo, en su consulta, el 30% de los pacientes que llegan a su consulta, adultos, con endotropias cuya desviación es mayor a la distancia, 30% de esos pacientes son Sagging Eye Syndrome. El problema del Sagging Eye Syndrome es parecido al Heavy Eye, pero no está relacionado con la longitud axial del ojo. Está relacionado con los tejidos que unen, con las poleas que unen a los diferentes músculos, por ejemplo, en este caso, entre el recto superior y el recto lateral. Esas bandas que unen a los músculos están laxas. Incluso estos pacientes tienen trastornos en los párpados, tienen floppy eyelid, tienen trastornos de laxitud de tejido. Y esa laxitud hace que los músculos se desplacen. Entonces, el Sagging Eye Syndrome se comporta muy parecido al Heavy Eye Syndrome, pero la diferencia que ustedes pueden hacer si hacen imágenes es que el desplazamiento del músculo tiene estas características, ¿no? Y que básicamente muchas veces el globo ocular, y cuando ustedes lo ven en la tomografía, está desplazado más bien hacia abajo, no hacia arriba. El tratamiento planteado puede ser lo mismo. Si yo paso cerclaje sobre el recto superior y el recto lateral, puedo lograr el mismo efecto de disminuir, en este caso, estos pacientes que tienen endotropias mayores a la distancia, el tratamiento es el mismo, o sea, de hacer el cerclaje. Y lo que les quería decir es que hoy día, en vez de usar cerclaje, ustedes pueden usar la misma técnica de amarrar los músculos del superior con el lateral usando suturas. O sea, no necesariamente hoy día ustedes tienen que pasar una banda escleral. Pueden hacerlo mediante suturas no reabsorbibles, enganchan parte tipo Hummerschain, tipo Jensen, tipo estos procedimientos parciales y pueden lograr el mismo efecto sin necesidad de usar la banda escleral. En este caso, es una paciente de 54 años de edad con una historia de una cirugía endoscópica de adenoides y la paciente se presenta a la consulta con diplopia. Y esta es la señora, diplopia horizontal, binocular, 40 dioptrías de exotropia. Cuando analizamos las funciones oculares, vemos que la función del recto medio es -4 y que la desviación se incrementa hacia la izquierda. Bueno, el diagnóstico evidentemente es un músculo perdido. Esta es la imagen de la paciente. Ustedes pueden observar cómo en la órbita, en el lado nasal, se observa una solución de continuidad, una fractura, y cómo el recto medio no es identificable, se vive un tejido fibroso no identificable. Entonces,
decidimos, la paciente era lo que llaman aquí en Arabia Saudita hay pacientes que llaman VIP. Bueno, en todos los países tenemos siempre VIP, ¿no? Pero en este caso los VIP de aquí son personas de la familia real. Hay alrededor de, pues no sé, 8.000 príncipes, pero la familia real es o sea, la familia real, la familia Al Saud son alrededor de, no sé, 100, 120.000 personas. Bueno, esta era una de esas personas VIP, fue referida a nuestro centro y, pues bueno, había que ofrecerle una solución. Esta paciente había sido operada en un privado, en privado y fue referida a nuestro hospital. Entonces, bueno, en conjunto con el equipo de cirugía plástica ocular decidimos, bueno, vamos a explorar la órbita y vamos a ver qué le podemos ofrecer a la paciente. En este caso, la gente de cirugía plástica, el doctor Diego Estrianese y el doctor Hannes Suleiman, decidieron entrar precaruncular y explorar la órbita. Como ustedes pueden apreciar aquí, déjenme enseñarles esto. Ahí hay un tejido fibroso, un tejido que no se identifica, uno no sabe de qué se trata eso, pero fíjense cuando se dice que más, ahí pueden observar el orificio de la pared interna de la órbita. Yo considero que probablemente con el cauterio, con el electrocauterio, cuando el otorrino estaba operando la nariz, perforó la pared interna de la órbita y cauterizó el foco, o sea, hizo una fractura porque esa pared es muy delgada, incluso cauterizó parte del músculo. Y eso probablemente fue la causa. Bueno, una vez que el doctor Estrianese aisló el foco de la fractura, él colocó pericardio ahí, puso o sea, bloqueó el foco con pericardio, y pues a mí me tocó ir a buscar el músculo. El músculo estaba en la inserción, pero estaba muy delgadito en la parte central. Y lo que me tocó fue disecar hacia atrás hasta que conseguí el músculo, vamos a decirlo, sano. Pasé suturas a ese nivel y lo que hice fue avanzar ese músculo hasta su inserción original. Ahí ven el foco de la fractura y cómo fue tratado. Este fue lo que hallamos. El músculo estaba muy delgadito, muy, muy delgadito. Entonces yo creo que lo que ocurrió en ese caso fue cauterización, porque estaba como además rodeado de tejido muy fibroso. Entonces yo lo que hice fue pasé unas suturas a ese nivel y las llevé para avanzar ese músculo hasta la inserción. Pero como la paciente tenía una endotropia de más de 25 o 30, o sea, la paciente tenía una endotropia de unas 40 dioptrías prismáticas, me daba miedo y era VIP. Entonces imagínense uno extranjero tratando un VIP de eso y yo decía, bueno, de aquí si no resuelvo esto, o estoy deportado o estoy sin cabeza. Entonces decidí colocarle, pasé unas suturas ajustables en el recto lateral en caso de necesitar más ajuste para la cirugía. Afortunadamente la paciente en el postoperatorio no tenía diplopia en la posición primaria de la mirada, persistía con diplopia en la mirada extrema, pero la paciente estaba contenta y yo con cabeza. Está muy descrito pues, la cantidad de cirugías que pueden ocurrir, ¿no? A través de la endoscopia nasal. En Venezuela hace unos años, yo creo que fue un caso muy terrible, pues yo presencié un caso le cortaron los 2 nervios ópticos a un paciente, no uno, sino los 2, después de una cirugía funcional endonasal. Y cuando el paciente vino a mi consulta estaba absolutamente ciego, con regeneración aberrante y pues nada que hacer. Entonces, estas cosas pueden ocurrir y pues hay que tener muchísimo cuidado a la hora de la cirugía funcional endonasal y la órbita. El siguiente caso, ya vamos a terminar, es una paciente de 75 años con una historia de una serie hace 20 años y tenía no percepción de ojo, percepción de luz en el ojo izquierdo. Se presenta con esta clínica de ptosis, midriasis, fíjense la exotropia que tenía gigantesca y con la hipotropia gigantesca en el ojo izquierdo con estas características. Entonces, esta es la paciente. Entonces, bueno, esta paciente tiene un tercer nervio. Basados en ese nivel de no funcionalidad de los músculos, basados en ese nivel de exotropia y basados en ese nivel de hipotropia y basados en estas
publicaciones, dijimos, bueno, vamos a hacerle una transposición de fibras del recto lateral al recto medio. Y este es uno de los trabajos publicados donde se presenta el concepto de, como ustedes lo pueden ver, este es otro, donde agarramos fibras del recto lateral y las vamos a llevar por debajo del recto superior, por debajo del recto inferior hasta el recto medio. Las técnicas originales se iban cerca, o sea, incluso pasaban por debajo del oblicuo superior, ¿no? Nosotros hicimos una modificación que pasa simplemente por debajo de los rectos laterales y del recto inferior. En este caso particular de nuestra paciente, nosotros le añadimos a la cirugía un retroceso del recto inferior, para ver si podíamos mejorar. Entonces decidimos hacerle, en función de estos hallazgos, transponer los rectos laterales, la fibra del recto lateral hacia el recto medio, combinado con un retroceso del recto inferior. Y eso es lo que... Entonces, fíjense, está publicado por todos lados eso, y bueno, qué maravilla, vamos a hacerlo. Hicimos la incisión Fornix. Yo trabajo muchísimo Fornix, es mi incisión preferida, pero bueno, ustedes pueden hacer la lima al igual y funciona. Este es el recto lateral, disecamos el recto lateral, se pasa Bicryl, o sea, pero se lo vamos a pasar 2 veces, o sea, con dos Bicryl doble armados, como ustedes se fijan ahí, lo vamos a pasar 2 veces, como para después hacer el splitting, la división como la voy a hacer ahorita. Ya están pasadas las 2, yo hago el splitting, voy atrás, 12, 14 milímetros, cortamos eso, terminamos de separar los músculos y ya tenemos el recto lateral separado en 2. Hacemos el test de tracción para verificar que está libre, hacemos otra incisión Fornix y entonces este es el recto superior, ¿no? Se engancha, se diseca un poco y con un gancho de gas pasamos las suturas por debajo de la conjuntiva para llevarlas al siguiente cuadrante, que es el cuadrante superotemporal. Pasamos igualito el gancho de gas por este caso y así vamos llevando esa parte superior hacia el cuadrante superonasal. ¿Ok? Entonces ya tenemos esas fibras superiores, las tenemos en el cuadrante superior. Yo les diría quédense ahí, no la suturen, no hagan nada, hasta que sigamos con la cirugía anterior. Porque si ustedes suturan en ese momento, el ojo queda a mucha tensión. Entonces déjenla ahí. En este caso, pues disecamos el recto inferior. Como les dije, nosotros asociamos a esta cirugía, modificamos, le hicimos un retroceso del recto inferior por la gran hipotropia que tenía la paciente. Y todo basado en estas publicaciones. Y bueno, estos son trabajos muy antiguos, escritos pues, desde los años 1991, fueron los primeros casos publicados en una revista en Israel, y basados en esto, pues, decidimos hacer este procedimiento. Entonces, en este caso, bueno, aquí combinamos, pues, le vamos a hacer recesión del recto inferior. Yo hice una recesión de alrededor de unos 7 milímetros, la hice handback, para liberar para tratar de obtener el mayor beneficio posible de la cirugía. Y una vez que, bueno, que se hace la recesión, seguimos con la transposición ahí estoy terminando de hacer, pues, de cuadrar el retroceso del recto inferior. Y entonces, pues, ahí seguimos después con otra incisión Fornix, pasando con el gancho de gas debajo del para traerme las fibras inferiores del recto lateral. Se pasan y se tratan de poner tan cerca como podamos del cuadrante nasal. Ahí vienen las fibras inferiores. Entonces, uno de los trucos es usar los forceps de Moody, nos van a ayudar, y traccionarlos hacia el otro lado para disminuir la tensión del ojo. En este momento es donde estoy pasando las fibras superiores, como les dije, no las pasé, tan cerca como puedan del recto medio. No peleen por llegar hasta el recto medio porque no lo van a lograr. Pero moviendo el ojo, traccionándolo, pues se pasa. Igualito que hacemos eso, repetimos el proceso con el recto inferior, con la parte inferior de ese cuadrante infranasal, trayéndonos las fibras del recto lateral. Y entonces ahí viene hasta donde podamos llegar. Una vez hecho eso, viene el músculo. Como ven, una cirugía súper trabajosa, súper, pues, ¿no? Cerramos la conjuntiva y el resultado final, pues, ahí está. Entonces, maravilloso. Hicimos esa cirugía. Postoperatorio inmediato.
60 dioptrías. La paciente tenía 90, la paciente mejoró de 90 a 60, pero fíjense qué terrible, ¿no? 60 dioptrías. La hipotropia sí mejoró bastante, que tenía, o sea, mejoramos, pero la paciente, pues, ante esta cosa, nosotros nos planteamos. Viene la siguiente pregunta, entonces, ¿qué hacemos? Los trabajos están publicados, todo está perfecto, para que ustedes vean como no necesariamente todo lo que está publicado es verdad. Pues en función de esto decimos, bueno, ¿qué opciones tenemos en este caso? Bueno, en este caso, la última carta que nos queda es hacer una fijación a la pared interna de la órbita. Y esa es una cirugía que hacemos en conjunto siempre con las cirugías con el grupo de oculoplástica, que es simplemente pues fijar, en este caso, con un flap de esclera, con un flap de periósteo, un mersilene a la esclera, a la inserción del músculo. Entonces, en este caso, fíjense, el doctor Estrinese hace la parte de la órbita, con el doctor Suleiman, hacen la parte de la órbita, una incisión precaruncular, van a crear un flap del periósteo, no muy posterior porque atrás están las celdas hemoidales. Usualmente, del reborde orbitario pueden ser unos 3, 4 milímetros después del reborde orbitario, y tienen el código QR en caso lo quieran ver. Evidentemente, o sea, precaruncular, ellos entran, alcanzan la pared interna de la órbita. Esa pared interna de la órbita es muy delgadita. Entonces, él ya creó el flap. Ahí está el flap, ahí sí lo pueden ver. Con el flap, él pasa unas suturas de mersilene 6.0 a través del flap, y una vez que esas suturas están pasadas a través del flap, yo voy a hacer una incisión por el fornix para poder pasar esas suturas que están en ese ambiente precaruncular para meterlas debajo del espacio subtenoniano. Él ya creó el flap, ahí como ustedes lo ven. Simplemente yo hice hooking del recto medio, fíjense, un tendón muy laxo. Meto con una incisión allí, me traigo los mersilenes debajo de ese espacio subconjuntival, ¿no? Y anclo los mersilenes a nivel de la inserción del recto medio. Entonces, una vez que hacemos eso con tracción, se disecan los tejidos y eso, y entonces anudamos, y al anudar ya el ojo queda. Claro, funcionó. Esta es la paciente después, finalmente, después de la cirugía, ¿no? Incluso la paciente se fue a exotropia, e incluso la paciente hizo hipotropia después de este procedimiento. Este es un procedimiento que yo se los puedo decir a ustedes, es un procedimiento heroico, yo creo que es la última carta que ustedes pueden jugarse. En este caso funciona muy bien porque el paciente tiene percepción de luz, o no percepción de luz en este caso. Entonces, pues los riesgos eran mínimos, ¿no?, desde el punto de vista visual. La otra cosa, como conclusión del procedimiento previo, es que muchos de los artículos publicados de transposición del recto lateral, ellos mencionan con letras muy chiquiticas que ellos le hicieron tenectomía del oblicuo superior. Entonces, yo les puedo decir a ustedes que, por ejemplo, en este caso, la cirugía de transposición de recto laterales, nosotros hicimos aquí unos 10, 12 casos y yo ya no la hago más. Porque creo que el problema no está en la transposición de los rectos laterales, creo que está en esa letra chiquita donde las personas hacían tenectomía del oblicuo superior. Nunca subestimen la capacidad abductora y depresora del oblicuo superior. Yo he tenido muchos pacientes que simplemente con hipotropias y con exotropias no muy grandes, tú le puedes hacer una tenectomía del oblicuo superior y funciona también como cualquiera de estos procedimientos. Hoy día para tercer nervio, por ejemplo, esto de fijar a la esclera funciona, pero hemos tenido, por ejemplo, casos donde hay dehiscencia de la sutura del periósteo o hay dehiscencia de sutura a nivel de la esclera. Entonces, otra opción que pudiéramos tener es extirpación del recto lateral y fijación del recto lateral al periósteo. Esa es otra opción que podemos tener. Pues básicamente, esta es la técnica que Federico Vélez hizo. A raíz de eso, pues hablando con Federico, le dije, mira, ¿tú crees que podemos hacer esto? Y él fue el que me explicó en detalle cómo hacer el flap. Ahí está detallado en este video, ¿no? Entonces, básicamente, eso es todo. ¿Preguntas? Muchísimas gracias. Excelente.
Bueno, estoy revisando el chat y no hay ninguna pregunta allí. No sé si alguno de mis compañeros o alguno de los residentes quiere preguntar algo en vivo. Hola, Ani. Hola, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy Buenas bien. noches, Doctor doctor. Gorka, ella es nuestra jefa del departamento de pediatría, la doctora Quesada. Hola, jefa. No, jefa, doctor, mucho gusto y de verdad muy agradecidos que nos haya acompañado en esta noche con los casos tan interesantes que está presentando. Y yo quería eh, comentar algunas cosas más o menos que veo que muchas cosas hay, algunas cosas en manejo. Por ejemplo, nosotros en el primer caso que presentó usted de síndrome de Brown, generalmente no tenemos al alcance el uso de la banda de silicón. Y lo que sí, y para los residentes, porque esto es más dirigido a veces a residentes, señalar algo que usted dijo, que es la importancia del test de deducciones forzadas intraoperatorio, ¿no? Y que en el caso en que nosotros lo manejamos es primero haciendo el test, luego liberando un poco la vaina del tendón, volviendo a repetir el test y ver si solamente era por la vaina del tendón y si aún sigue esta elevación en aducción negativa. Ahí sí hacemos, generalmente lo que nosotros hacemos es una elongación del tendón haciendo como un piquetito en el centro de 10 milímetros y suturando con una sutura no reabsorbible estos dos bordes distales de manera de que estos 10 milímetros son lo que se gane, y porque no tenemos acceso a esta banda y me gustaría que por favor nos comparta qué características, qué laboratorio para tal vez poderlo implementar en la clínica, ¿no? Porque a nosotros nos va bien con la elongación, pero nunca hemos usado la banda de silicón. Uh-huh. Bueno, doctora Quesada, gracias por la pregunta, ¿no? Porque es bien válida. La elongación funciona también como estos procedimientos para que quede claro, ¿no? Yo particularmente no hago elongación, pero funciona también como cualquiera de estos procedimientos. Eso en primer lugar. La elongación del tendón es un buen procedimiento para estos casos de Brown. La banda es la banda 240 que se usa para hacer clases de retina. La misma. Es la misma. Y hay una tabla del doctor Ken Wright, de acuerdo a la limitación de la elevación o a la severidad del Brown, pues puedes cortarla a 6 milímetros, 7 milímetros, 4 milímetros. Yo normalmente, en general, 6 milímetros, 7 milímetros de largo es más que suficiente, ¿no? Porque en este caso se veía pues que era un Brown que sí pues no es quirúrgico, porque no sé, tal vez el concepto que nosotros manejamos es que los Browns, cuando no producen alteraciones en la posición primaria de la mirada en los niños, muchas veces ellos evolucionan favorablemente con el crecimiento y no son necesarios de cirugía, pero en los casos como usted presentó es un caso de un Brown con hipotropia y con tortícolis que obviamente ameritaba una cirugía, como usted lo comenta, ¿no? Dios normalmente protege a los niños con Brown porque el 80%, el 90% tienen Brown, pero no tienen posicionadas unas anómalas de la cabeza y no tienen hipotropia en posición primaria de la mirada, que son las indicaciones quirúrgicas. La mayoría de esos pacientes vienen normalitos y no se tocan. Esa es la verdad del Brown, como usted bien dice. Claro. Y otro comentario, porque para los residentes, que es importante también en cuanto a las parálisis del cuarto, lo que usted muy bien dijo, que es evaluar la exciclotorsión, ¿no? Evaluar la exciclotorsión y ver que esta exciclotorsión nunca sea mayor de 15 dioptrías, porque si no hay una exciclotorsión grande, dependiendo del caso de parálisis que sea, ¿no? De cuál de los músculos se vea que está más hiperfuncionante. A veces solamente mejorando la hipertrofia, la exciclotorsión se puede lograr compensar, ¿no? Pero como usted bien hizo en este caso, en hacer una transposición de la parte anterior de las fibras del oblicuo superior para compensar, o sea, para que les quede claro, en este caso no se usa en todos los casos, se usa en el caso, como bien el doctor dijo, es en las exciclotorsiones que son más amplias, ¿no, doctor? Que esta diplopia no solamente tenía un componente de exciclotorsión, como usted dijo, más de 10 dioptrías, que usted ahí lo usó, ¿no?
no, Sí, no correcto. todos, ¿no? Ujú. Correcto. De hecho, el cuarto nervio normalmente se presenta con hipertrofia y normalmente la gran mayoría de los casos, operando el oblicuo inferior, está la respuesta a la gran mayoría de los problemas del oblicuo, de la parálisis del oblicuo superior. Como la doctora bien dice, este era un caso bien particular donde el paciente se estaba quejando de diplopia torsional y donde el problema principal del paciente es diplopia torsional, que es importante en todo paciente con parálisis traumática, o en este caso sí, traumática, que es más frecuente que vemos, del oblicuo superior, es evaluar completo al paciente y evaluar las torsiones. Porque muchas veces nos quedamos, el paciente tiene una hipertrofia, oblicuo inferior, miectomía o ya, ¿no? Y el paciente a lo mejor les va a venir en el postoperatorio quejándose de diplopia torsional. Entonces, si ustedes evalúan esto con anticipación y ven cuál es el principal problema, que normalmente en los oblicuos en la parálisis del oblicuo superior es hipertrofia, entonces normalmente el tratamiento va dirigido hacia allá. Yo quise presentar este porque, bueno, para hablarles un poco de torsiones y de esas cosas. Súper interesantes. En el caso el caso que presentó de el síndrome de ojo caído, ¿no? Nosotros, más o menos las técnicas que manejamos, yo he manejado también llamada y la Yokohama. A diferencia de la llamada, como usted bien dijo también, el problema en estos ojos es que tienen escleras delgadas y muchas veces tenemos que insertarlo, pues no, anclar esta separación de los rectos a más o menos, yo lo hago a 14 milímetros, lo hacía, pero ahora con la técnica de llamada solamente suturo estas, porque nuevamente no uso banda porque no la tenía tanto al alcance, y nos va bastante bien también, como usted dice, y es una técnica que mejora bastante la hipotropia y mejora bastante la endotropia en estos casos, y decirle a los chicos la importancia de la resonancia magnética de órbita de corte axial para ver la rotación de los músculos en estos pacientes, porque es importante que tengamos la confirmación, ¿no? de esta técnica, muchas veces con un análisis que nos sustente, ¿no? Ese comentario tal vez Sí. hacerlo, ¿no? Llamada es mucho más seguro, mucho más fácil que Yokoyama. O sea, yo quise presentarles Yokoyama pues como se habla de ese tratamiento, pues bueno, mira, esto consiste en Yokoyama, pero estoy de acuerdo con usted que hay técnicas menos invasivas que esas y que funcionan también como... Y es increíble cómo los japoneses resuelven esto de una manera tan sencilla, ¿no? Con técnicas que en verdad Yokohama, Yamada, Nishida también, ¿no? En otro caso, ¿no? En otros casos, en las parálisis también les voy a decir sexta, ¿no? una cosa que es interesante. Nosotros ahorita presentamos en el Congreso aquí de Arabia Saudita, presentamos una casuística de 8 casos de Yokoyama, ¿no? Y hay una cosa que es muy interesante, es que a 2 pacientes de estos les hicimos resonancia postoperatoria. Y déjeme decirle algo, yo no sé, ¿no? Yo lo dejo ahí. El ángulo, el paciente estaba muy bien, pero el ángulo era más grande después de la cirugía. Es que lo que también, bueno, revisando varios artículos, algo que usted también comentó, en estos pacientes no solamente hay la rotación del músculo, sino lo que sucede también muchas veces que hay laxitud de las bandas o de la parte del colágeno, de estas zonas, estos alerones, estas zonas que unen los dos músculos y se vuelven muy laxas, ¿no? Sino también en el otro síndrome que usted nos comentó, también en las alteraciones de craniosinostosis o la pseudoparálisis de cuarto, algunas alteraciones que en las clases con los chicos le decíamos, no simplemente es muscular, sino también del alrededor del músculo, de las uniones que hay. Muchas veces esta laxitud es la que debería a veces ser corregida más, además del componente muscular, ¿no? Sí, la gente llaman esas uniones, los que no saben, en mi país le llaman pellejo. No, eso es pellejo, ¿no? Esos son claro. Poleas. Las poleas, ajá, se me iba la palabra, las poleas de los músculos. Pellejo, no son pellejo. Sí. Muy bien, doctor. Me encantó los casos de la parálisis, de la doble parálisis de elevadores que presentó al final.
lo que dice la literatura más que todo es usar a veces la técnica de Kenapi, ¿no? De la hemitransposición de los rectos horizontales, pero sí orientándolos bien, ¿no? Pero tampoco las parálisis de tercero son las más difíciles de manejar, las que pues nunca llega a hacerse una rehabilitación total de los movimientos de los ojos, y también ninguna técnica llega a mejorar un desvío tan grande como el que usted acaba de afrontar, ¿no? Entonces, sí, pues hay que a veces agarrarse de la órbita, ¿no? Exactamente. El tercer nervio es el reto, es la cirugía más difícil, y que nosotros, piense cómo ha avanzado la cirugía en retina, en glaucoma, y nosotros todavía estamos dándonos de cabeza con el tercer nervio porque no hemos podido con él. O sea, ese es este es el coco de la oftalmología y del estrabismo. Sí, pues es que está tocando muchos músculos y es por eso que es más difícil, ¿no? Nos quedamos con poquitos, ¿no? Y se paraliza él, pues ahí, usted lo que comentó también me parece muy interesante, el no subestimar al oblicuo superior, porque siempre en estas técnicas hay que hacer pues un debilitamiento total del oblicuo superior para disminuir su función depresora, ¿no? Porque a veces cuando lo vemos acompañado del recto superior decimos, no, el oblicuo no tiene tanta fuerza si el recto superior no funciona, pero en estos casos sí se ve en realidad como una tenectomía total del oblicuo superior ayuda en mejorar la función depresora o la depresión, la hipotropia que hay en estos pacientes. Bueno, Yo veo que hay preguntas. Sí, ya le iba a decir. Hay una pregunta acá, la doctora Quirós, Doris Quirós, pregunta si tiene alguna experiencia con la setaplastia del tendón del oblicuo superior. Siempre me preguntan, incluso yo no sé si está María Alejandra Rodríguez está aquí, siempre me hacen esa pregunta, ¿no? Y yo particularmente sé que funciona, tengo colegas en mi servicio que lo hacen, pero yo no lo hago, ¿no? Yo no lo hago y creo que funciona. O sea, y es más, no lo he hecho pues no sé, me habitué a hacer otras cosas, ¿no? Y no, pero sí he visto buenos resultados. O sea, en mis colegas le he visto y da buenos resultados, ¿sí? Bien. Y hay dos personas también del público que quieren intervenir. La doctora María Alejandra Rodríguez está por ahí. Supongo que es ella. Bueno, Alejandra. Oyen. Sí. ¿Sí? Hola, Gorka. Muchas gracias por compartir tus conocimientos como siempre. Siempre aprendiendo de ti. Mira, quería comentar, era que en el CLADE, para las parálisis del tercero, la doctora Lucrecia presentó algo bien interesante, que pues bueno, no he tenido oportunidad de hacerlo, pero me sonó bien chévere. Ella tomaba el recto medial y lo pasaba y lo fijaban al periósteo y hacían la fijación, no con una banda de silicón ni con fascia lata, sino con el mismo recto medial. Y pues bueno, lo que presentó se veía bien chévere. Es algo como que vale la pena revisar para ver, tal vez tenemos una opción más fácil y el mismo músculo es el que podemos fijar al periósteo y pues tener la atención suficiente para mantener lo más alineado posible en posición primaria. Gracias, María Alejandra. María Alejandra y yo trabajamos juntos en Caracas muchos años. Excelente colega. Sí, es interesante, ¿no? Todo, sí, o sea, todo lo que tiene que ver con fijar al periósteo, y se han puesto mil cosas, y placas de titanio, y que si tal sutura y eso, pero el problema es en el largo plazo, la durabilidad de estas cirugías, ¿no? Yo hablaba en estos días con la doctora Andrea Molinari, que estuvo invitada por nosotros aquí en el Congreso Saudí de Oftalmología, y yo le preguntaba eso, ¿no? O sea, a ver, esa duda, porque el tercer nervio es el coco de la oftalmología del estrabismo. Y ella, por ejemplo, me dice que ella está haciendo mucho más extirpación del recto lateral y fijación al periósteo del recto lateral, y que combinado con resecciones grandísimas del recto medio. Entonces, eso puede ser otra opción. La opción del que tú me planteas, María Alejandra, pues bueno, la vamos a probar. La vamos a probar. Aquí nosotros podemos ver alrededor de 3 casos al mes de tercer nervio, y son motivos de discusión en el servicio. O sea, hacemos lo que se llama CTR, Combined Teaching Rounds, y discutimos siempre lo mismo. Entonces, pues probablemente veremos a ver si esa opción también se puede plantear para los pacientes.
Sí, es bien interesante y sé que si como nos comunicamos con Lucrecia seguramente nos va a decir, no sé, cuánto, o sea, qué distancia del recto medial lo reseca para poder fijarlo al periosto y otros datos así bien chéveres que, No, bueno, hay pero que ver bueno, qué tal. no, que estamos hablando de eso, estamos pendientes. Gracias, Gorka. Bueno, Gracias a ti. muy bien. La doctora Niobe también está pidiendo la palabra. Doctora, el micrófono es suyo. Bueno, yo tuve de verdad que la valentía de aceptar a Annie como residente en estrabismo cuando ya había salido del hospital. Y ella pudo ver las experiencias mías en la cirugía de oblicuo superior. Yo hacía la banda de silicón de rutina, pero luego estuve unos 3 o 4 meses con el doctor Guillermo Vélez en Medellín y hago un retroceso graduado o una tenectomía parcial posterior de acuerdo al grado de hiperfunción que tenga el oblicuo superior, y eso me ha dado resultados excelentes, maravillosos. Ani los puede corroborar. Ahora, cuando me lleguen esos casos, como los que presenta Gorka, ya les mando directo para allá, les pago el pasaje para que se vayan a operar contigo. Porque la verdad es que a mí yo no le tengo miedo al oblicuo superior. Lo hago muy sencillo y los resultados para mí han sido excelentes. Muchísimas gracias. Gorka, excelentísimo, aprendimos mucho. Gracias, doctora. Niobe. Gracias, Niobe. Saludos a mi gente de San Cristóbal. Gracias. No, gracias, Niobe, por tu comentario. Es absolutamente cierto. Y de hecho, fíjense que yo les mostré unos artículos donde se demuestra que tú pongas banda o hagas tenectomía o hagas setaplastia. O sea, funcionan, los procedimientos funcionan. Yo simplemente les quise traer como curiosidad, ¿no? Yo últimamente, es más, les voy a decir algo. Nosotros en el programa de entrenamiento, yo, por ejemplo, nos han tocado pacientes con Brown bilateral, ¿no? Que no son tan comunes, pero nos ha tocado. Y, por ejemplo, yo me ha tocado con los felos decirles, bueno, vamos a hacer una cosa, en un ojo hagamos banda y en el otro ojo le hacemos tenectomía, por ejemplo. Y ustedes ven, por ejemplo, cómo la tenectomía funciona muy bien. O como una tenotomía parcial también funciona muy bien. Entonces, mi mensaje es, personalicen el caso, analicen el caso, y esa va a ser la mejor opción, la mejor respuesta. La idea de presentarles este caso no es decirles, oh, mira cómo hacemos esto. No, es decirles, ¿es posible hacerlo? Sí, pero como decía Niobe muy bien, si tú mantienes simple las cosas, eso también te va a ayudar mucho más quizás que estar haciendo cosas muy complicadas. Exacto. Hay otra pregunta, doctor. El doctor Jorge Fernández, que también forma parte del staff de ahí de la clínica, pregunta que cuáles son los criterios que usted toma para solicitar imágenes de órbita en miopes altos con endotropia. Esa es una pregunta la doctora Quesada había planteado la importancia de las imágenes, ¿no? Yo te voy a decir algo. Si tú tienes un paciente con una miopía muy grande, como estos casos, muy grande, con una endotropia grande, con una limitación para la aducción, la abducción, y con limitación para la elevación, probablemente yo no necesito hacerle imágenes a este paciente. Muy probablemente, si estamos hablando de donde tengo que escatimar recursos, donde tengo que decidir si ese recurso, o sea, si yo tengo esa clínica, probablemente yo no voy a necesitar imágenes, ¿no? O sea, pensando en nuestros países, que muchas veces el acceso a imágenes puede ser un poco más complicado. O sea, un paciente con una endotropia grande, con una miopía grande, con limitación a la abducción y con limitación para la elevación, probablemente un heavy eye syndrome. Y probablemente va a tener eso. Entonces, ya ustedes pueden ir con eso. Evidentemente, si tú tienes la posibilidad de hacerlo, lo haces, ¿no? O sea, si tú tienes la posibilidad de... Sobre todo para documentarlo, sobre todo para tener ideas, ¿no? Pero clínicamente tú pudieras, en un momento determinado, pensar en esta posibilidad. Y por favor, no le hagas resección de rectos laterales porque tiene endotropia, porque lo vas a empeorar. Eso quizás es el mensaje. Ahora, imagen, si tú puedes hacérselas, se las haces. La indicación como tal, yo cuando las he hecho se los voy a decir, es porque estaba colectando los casos para publicarlos y ya. Pero clínicamente no... No hay una indicación. Formalmente sí te ayuda muchísimo, pero
pero por curiosidad, era más que por demostrar, por estar seguro. La otra cosa, la parte legal, médico-legal, muchas veces tú quieres dar un diagnóstico y entonces aquí, por ejemplo, tú tienes que documentarlo. Entonces, va más en esa línea de documentación que en la línea de necesidad. Si tú clínicamente el GBI es muy típico. Alta miopía, limitación para la abducción, limitación para la elevación y grandes endotropias. Por favor, no hagan resección de rectos laterales. Básicamente ese es el mensaje. Claro, en realidad es más para documentación, y pues claro, como usted dijo, para la clínica, y bueno, sí para cubrirse en todo caso legalmente, y bueno, como no son, para nosotros tampoco son gran población de altos miopes, entonces para poderlos como que registrar, ¿no? Y tener todo documentado, ¿no? Sí. Más en esa línea, sí. Sí. Bueno, creo que ya hemos terminado. ¿Algún otro comentario, doctora Quesada? Agradecerle al doctor porque de verdad han sido casos muy, muy bonitos, doctor. Son la carnecita del estrabismo lo que nos ha hecho y nos despierta la curiosidad para seguir investigando, para poder ver cómo usted mismo dijo, no complicarse la vida. El estrabismo, lo bonito es lo que usted nos muestra, que es planear el tratamiento quirúrgico previo y ver esto reflejado en un postoperatorio satisfactorio. Muchas veces tenemos que esperar que pase un poco la inflamación, pero eso es lo bonito del estrabismo, no pensar antes de solamente irnos a hacer el acto quirúrgico. Muchas gracias, doctor, por su charla, de verdad encantados. Ojalá lo podamos volver a tener con ayuda de Ani para que lo invite, para que nos siga enseñando. Gracias. Gracias, doctora Quesada. Gracias, Ani. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gorka, muchas gracias. Hasta yo aprendí, mira, que yo no veo esos ojitos desviados, así que muy didáctico, de verdad, felicitaciones. Ya le voy a decir a José Manuel. Excelente el material de apoyo. Ya le voy a decir a José Manuel que hablamos. Ya. Le mandas un abrazo. Claro. Gracias a ustedes por la invitación, es un honor y bueno, aquí a la orden para lo que quieran, lo que necesiten. En Quequeche estamos aquí a la orden para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Gorka. Un gran abrazo. Chao, Ani. Gracias, Anita. doctor. Gracias, Fabiola. De nada, doctor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, Ani.